La única razón por la que recuerdo la hora exacta 8 de marzo, 7:23 de la mañana es porque fue cuando la fotocopiadora empezó a hacer ese ruido espantoso y chirriante, como si estuviera masticando rocas. Lo siguiente fue el olor, tóner quemado y desesperación. Justo en ese momento, mi jefe, Esteban, llamó desde el otro lado de la oficina. Carlos, ¿puedes revisar por qué estas conciliaciones de proveedores no cuadran otra vez? Como si fuera un gran misterio en lugar del mismo circo semanal donde los números se masajeaban hasta que lucieran bien. Soy Carlos Pérez, tengo 48 años. Llevo 12 años moviendo números en este lugar. No soy el tipo que se ofrece como voluntario para las posadas de la empresa ni publica frases motivacionales en LinkedIn. Solo hojas de cálculo limpias y una guerra silenciosa con quien sea que siga ajustando el termostato. Mi escritorio está cerca de la salida de emergencia, lo que dice todo sobre las prioridades de esta empresa. No le respondí a Esteban de inmediato. Estaba observando esa fotocopiadora balbucear como si tuviera secretos que revelar. Muy apropiado, en realidad. Este lugar tenía más problemas enterrados que un basurero con un departamento de relaciones públicas. La gente aquí hablaba de sinergia y transparencia mientras agendaba llamadas fantasma con proveedores y hacía desaparecer los excesos de presupuesto como el mago Frank con un traje barato. Hace unos meses, Recursos Humanos lanzó este brillante programa de desarrollo profesional. Una gran campaña de correos electrónicos, diapositivas elegantes, todo el paquete. Desarrolla tus habilidades, conviértete en tu mejor versión, sonaba como la etiqueta de una botella de champú para tu currículum. La cuestión es que nadie supervisaba realmente quién lo usaba. Ninguna supervisión, a menos que estuvieras intentando conseguir una maestría en administración de empresas completa. Así que hice clic en el enlace y me inscribí discretamente en un seminario web de 980 pesos sobre cómo detectar fraudes de proveedores. Luego en otro. Y en otro más. Resulta que nadie vigila a los nerds de finanzas cuando el equipo de ventas está encendiendo puros con los informes de gastos en Cancún. Durante 8 meses, acumulé módulos de contabilidad forense como si fueran naipes. No presumí de ello, no actualicé mi LinkedIn. Esteban una vez llamó a Excel, esa cosa calculadora, así que pueden imaginar cuánto le importaba mi formación continua. Los cursos eran en realidad bastante interesantes. Empezaron con cosas básicas, como detectar proveedores duplicados, patrones de pago inusuales, ese tipo de cosas. Pero luego me metí en los módulos avanzados, identificación de empresas fantasma, señales de alerta de lavado de dinero, análisis de la cadena de autorización. Cada curso se basaba en el anterior, antes de darme cuenta, tenía más formación en detección de fraudes que la mayoría de los auditores junior. Solo observaba y aprendía. Eso es lo que pasa cuando trabajas en finanzas durante 12 años, empiezas a oír los susurros antes de que llegue la tormenta. Un cero de más por aquí, el nombre de un proveedor que nadie reconoce por allá. La mayoría de la gente lo ignora. Yo no. Lo vi todo y lo registré en silencio en mis propias hojas de cálculo. Luego, el otoño pasado, nuestro antiguo director financiero se jubiló y la empresa trajo a Sofía Becerra. Recién salida del TEC de Monterrey, toda ángulos afilados y jerga corporativa. El tipo de persona que dice, hablemos de esto fuera de línea, justo antes de destripar tu departamento. Becerra se movió rápido, eliminó 5 equipos en su primer mes. Lo llamó eficiencia operativa. El resto de nosotros lo llamamos martes. Mantuve un perfil bajo, pero estaba observando. Cada pago, cada contrato revisado. El sistema financiero no estaba diseñado para ocultar fraudes, simplemente no le importaba si enterrabas las cosas lo suficientemente profundo. ¿Pero a mí? Después de todos esos cursos, me importaba muchísimo. Ahora sabía qué buscar. Un martes a finales de enero, noté algo extraño. Un lote de pagos etiquetado como Servicios de Consultoría Estratégica, 574,840 pesos. Sin código de proveedor, sin contrato correspondiente. Abrí el archivo maestro de proveedores. Nada. Revisé los registros de adquisiciones. En blanco. Luego, la semana siguiente, otro por 638.000 pesos. El mismo patrón, pago aprobado, sin documentación de respaldo. Marqué ambos en mi propia hoja de cálculo de seguimiento, pero no envié ningún correo.
¿Para qué molestarme? Yo no era del tipo que ascendían. Era del tipo del que se olvidaban que todavía tenía acceso a los sistemas internos que nadie más se molestaba en aprender. Además, a los 48 años, ya empezaba a sentirme invisible por aquí de todos modos. Los recién contratados eran todos chicos de cara fresca que pensaban que las tablas dinámicas eran una especie de magia. Así que seguí tomando mis pequeñas clases en línea, leyendo sobre empresas fantasma y fraudes en adquisiciones. Aprendí sobre fábricas de facturas, empleados fantasma y esquemas de sobornos. No era paranoia, era preparación. Porque sabía que, eventualmente, también vendrían a por mí en una de estas reestructuraciones. Siempre lo hacen. Y cuando lo hicieran, no iba a suplicar. Iba a estar preparado. La primera señal de alerta real llegó disfrazada de gasto de consultoría. Nombre del proveedor, Soluciones Cumbre. Nunca había oído hablar de ellos. Nadie lo había hecho. Sin contrato, solo un vago memorando, revisión operativa del primer trimestre. Cantidad, 1.728.000 pesos, pagados en su totalidad. 2 semanas después, otro pago, 1.860.000 pesos. Esta vez etiquetado como marco de optimización de talento. Esos módulos del curso empezaron a encajar en mi cabeza. Señal de alerta número 1, descripciones de servicio vagas. Señal de alerta número 2, cantidades en números redondos. Señal de alerta número 3, sin documentación de respaldo. Era como si alguien hubiera tomado mis deberes y los hubiera convertido en un caso de prueba del mundo real. Me acerqué al escritorio de Esteban. Oye, ¿sabes quién aprobó estos pagos de Soluciones Cumbre? Parpadeó como si le hubiera preguntado sobre física cuántica. Becerra se encarga ahora de las aprobaciones de proveedores. Parte de los nuevos protocolos de eficiencia. ¿Sin revisión de contrato? No hago preguntas de las que no quiero saber las respuestas, dijo con una risa nerviosa, y luego volvió a mirar LinkedIn como si fuera una bola 8 mágica para la seguridad laboral. Fue entonces cuando supe que Esteban también tenía miedo. Llevaba 12 años aquí y nunca lo había visto tan nervioso. Becerra estaba haciendo limpieza y todos estábamos esperando a ver a quién le tocaba el hacha. Volví a mi escritorio e hice una búsqueda más profunda. 6 nombres de proveedores que no reconocía, todos incorporados recientemente. Todos los pagos fluían a través de la cadena de aprobación directa de Becerra. Sin declaraciones de trabajo, solo facturas con memorandos llenos de palabras de moda como mejora estratégica de la cartera de proyectos y entrega de optimización interfuncional. La formación estaba dando sus frutos. Ahora podía ver el patrón, claro como el agua. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con comida china tibia y mis apuntes de contabilidad forense. Lo que se suponía que eran deberes para un examen de certificación ahora parecía un reconocimiento. Cada módulo del curso encajaba con los patrones del mundo real que estaba viendo desarrollarse. Era como aprender un segundo idioma y darte cuenta de que tu empresa había estado susurrando amenazas a tus espaldas durante meses. Los módulos avanzados me habían enseñado sobre los patrones de agrupamiento, cómo los estafadores suelen usar múltiples empresas fantasma para distribuir el riesgo. Así que empecé a mapear los proveedores. Soluciones Cumbre, Grupo Consultor Vértice, Asesoría Ápice. Todas tenían la misma plantilla de factura, los mismos plazos de pago, las mismas descripciones de servicio vagas. Nombres diferentes, mismo olor. Abrí los archivos maestros de proveedores y empecé a cruzar referencias de direcciones. Ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. La dirección comercial de Soluciones Cumbre coincidía con una empresa de jardinería en Querétaro. Revisé los registros de incorporación del Estado en línea, registrada hacía solo 4 meses. Grupo Consultor Vértice estaba registrada en un apartado de correos que, según Google Street View, se encontraba frente a un centro comercial con una tintorería y una pizzería. Pero el verdadero remate fue Asesoría Ápice. Su dirección era una propiedad residencial en Toluca, Estado de México. Consulté los registros de la propiedad en la base de datos del municipio, propiedad de Jimena Becerra. La prima de Sofía, según su perfil de LinkedIn, donde publicaba con orgullo fotos de carnes asadas familiares. Casi me río. Casi.
Pero cuando estás viendo 84 millones de pesos en pagos potencialmente fraudulentos, deja de ser gracioso muy rápido. No eran criminales sofisticados. Solo eran personas codiciosas que pensaban que nadie prestaba atención a los detalles. A la mañana siguiente, empecé a indagar más a fondo en los patrones de pago. Cada proveedor había recibido entre 3 y 8 pagos en los últimos 18 meses, siempre en cantidades justo por debajo del umbral de aprobación directa de Becerra de 2 millones de pesos. Comportamiento de estructuración clásico, otra señal de alerta de mi curso. Creé una línea de tiempo en Excel, codificada por colores según el proveedor y con referencias cruzadas con la fecha de inicio de Becerra. El patrón era hermoso en su estupidez. El primer pago fraudulento se realizó exactamente 6 semanas después de que ella asumiera el cargo de directora financiera. Como si hubiera necesitado un mes y medio para entender cómo funcionaban nuestros sistemas y luego hubiera empezado a desangrarnos. Luego vino el silencio. Mis correos electrónicos sobre inconsistencias de proveedores obtuvieron respuestas más lentas. Finalmente, cesaron por completo. Me volví invisible. Recursos Humanos dejó de incluirme en las reuniones de presupuesto. Adquisiciones marcó mi acceso como, solo lectura. Incluso Esteban se puso raro. Becerra quiere círculos más cerrados, murmuró, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si temiera que alguien pudiera oírlo. ¿Saben qué? Tal vez era mi edad, pero ya había visto este baile antes. Llega una nueva dirección, recorta costos y elimina el peso muerto. El problema es que suelen definir peso muerto como cualquiera mayor de 45 años que pueda hacer preguntas incómodas. Lo había visto pasarle a 3 tipos diferentes en mis 12 años aquí. Buenos analistas, trabajadores sólidos, pero tenían canas y opiniones. En contabilidad, el silencio no es pacífico. Es letal. Significa que alguien está ocultando el rastro y no quieren que sigas las migas de pan hasta la verdad. Empecé a imprimirlo todo. Cada factura, cada autorización de pago, cada aviso de carga de proveedores. Pensaron que nadie notaría los formularios de creación de proveedores con fecha retroactiva. Pensaron que el sistema no registraba el historial de cambios. Estaban equivocados. Uno de esos cursos en línea había cubierto la forense digital, cómo rastrear cambios en el software de contabilidad, cómo detectar cuando se modifican los registros a posteriori. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra. Montones de archivos, resaltadores, mi portátil zumbando hasta altas horas de la madrugada mientras mapeaba pagos como un detective con cuerdas y chinchetas. Mi esposa solía quejarse cuando traía trabajo a casa, pero ya se había ido hacía 3 años. Divorcio. Dijo que me importaban más los números que las personas. Tal vez tenía razón, pero al menos los números no te mienten a la cara. Lo que encontré me revolvió el estómago. No solo la conexión con Jimena Becerra, sino toda la operación. Habían tenido cuidado de variar las cantidades, escalonar los tiempos y usar diferentes cadenas de aprobación. Pero cuando lo exponías todo cronológicamente, parecía un caso de estudio de libro de texto sobre fraude en adquisiciones. Grupo Consultor Vértice supuestamente había proporcionado un análisis estratégico de mercado para el tercer trimestre. Revisé nuestros contratos reales de investigación de mercado. Ya teníamos un contrato anual de 4 millones de pesos con el TEC de Monterrey para ese servicio exacto. ¿Por qué necesitaríamos una segunda firma? La revisión de eficiencia operativa de Soluciones Cumbre se solapaba con un encargo de consultoría legítimo de PwC que estaba haciendo el mismo trabajo. O Becerra era la peor directora financiera de la historia, o estaba llevando a cabo un esquema de sobornos con su familia. Las facturas de asesoría ápice eran las más chapuceras. Entrega de optimización interfuncional, ¿qué demonios significa eso? Consulté nuestros organigramas. No habíamos hecho ningún trabajo interfuncional en meses. La mayoría de los departamentos ni siquiera se hablaban gracias a los protocolos de eficiencia de Becerra. Pero esto es lo que realmente me impactó, el momento de los pagos. Cada factura fraudulenta se procesaba y pagaba en 48 horas. ¿Nuestros proveedores legítimos? Esperaban de 30 a 45 días como mínimo. Becerra estaba acelerando los pagos a su prima mientras hacía que los proveedores reales persiguieran su dinero. Cerré mi portátil y me quedé mirando la pared.
Algo grande estaba sucediendo y yo era el único que lo veía. 12 años observando el latido financiero de esta empresa, y ahora podía ver el cáncer creciendo en tiempo real. La campaña de rumores comenzó la semana siguiente. Palabras de moda corporativas sobre redimensionamiento y evaluación de redundancias. Traducción: estamos buscando chivos expiatorios. Cuando el anuncio formal de Becerra llegó a nuestras bandejas de entrada, la temperatura en la oficina bajó 10 grados. Asunto: evaluación de controles internos, acción inmediata requerida. Y aquí está el remate: finanzas fue excluida del proceso. Al departamento que supervisa el dinero no se le permitió acercarse a la revisión del dinero. En su lugar, Becerra reunió a su propio grupo de trabajo, adquisiciones, recursos humanos y 2 ex chicos de PwC que una vez pasaron 20 minutos tratando de averiguar cómo ordenar una columna de una hoja de cálculo. No estaban allí para encontrar nada. Estaban allí para parecer ocupados mientras Becerra quemaba las pruebas a sus espaldas. Fue entonces cuando supe que venían a por mí. La formación, las preguntas, la investigación silenciosa. Me había convertido en un objetivo. Era hora de prepararse para la guerra. Mientras tanto, Recursos Humanos se volvió muy activo. Envíos de formularios obligatorios, nuevas políticas de gastos, todo el paquete. Incluida una hoja de cálculo con todos los que habían utilizado el programa de desarrollo profesional en el último año. Encontré mi nombre en la línea 19, 56,940 pesos en 14 reembolsos durante 8 meses. Todo aprobado, todo documentado, cada recibo subido a tiempo como un buen empleado. Debería haberlo visto venir, pero cuando te concentras en seguir el dinero, a veces olvidas que ellos también te están siguiendo a ti. El martes por la mañana, mi tarjeta de acceso no funcionó. Me quedé fuera de la puerta de cristal como un idiota, con el café enfriándose, mientras un becario me miraba como si fuera la Llorona. Después de 5 minutos de gestos incómodos, alguien me dejó entrar. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo momento. En lugar de eso, entré en la sala de conferencias de Recursos Humanos y me encontré con mi pelotón de fusilamiento. Patricia Velasco, de Recursos Humanos, estaba sentada allí con los ojos demasiado abiertos, tratando de parecer compasiva pero aterrizando en algún lugar del territorio de las películas de terror. A su lado, Sofía Becerra, sin siquiera fingir beber el agua embotellada que tenía delante. Solo mirándome como si yo fuera un chicle pegado en su bono trimestral. Por favor, siéntate, canturreó Patricia como si estuviéramos haciendo una revisión de bienestar. Me quedé de pie. ¿12 años aquí y me iban a tender una emboscada en una sala de conferencias? Patricia se aclaró la garganta. Hemos revisado tus reembolsos recientes de desarrollo profesional y hemos encontrado posibles violaciones de la política. ¿Posibles violaciones?, repetí. Las palabras me sonaron raras. Asintió como un muñeco de esos que mueven la cabeza en el salpicadero de un coche. Los cursos no fueron preaprobados por la dirección y no podemos validar su conexión con tus funciones laborales. Becerra habló por primera vez, su voz como una grapadora congelada. La imagen es problemática, Carlos. Usar fondos de la empresa para un aprendizaje autodirigido fuera de tu ámbito. Fuera de mi ámbito, repetí. Trabajo en finanzas. Sí, pero contabilidad forense, detección de fraudes. Eso no es lo tuyo, dijo. La palabra, fraude, pareció dolerle físicamente en la boca. Fue entonces cuando lo supe. No solo me estaban despidiendo. Me estaban neutralizando. Becerra no se había topado con mis reembolsos, alguien se los había señalado. Y no había traído a Recursos Humanos para mediar. Los trajo para que pareciera oficial mientras eliminaba a la única persona que hacía preguntas discretas sobre su negocio familiar. Podría haber discutido. Podría haber señalado que la detección de fraudes está absolutamente dentro del ámbito de un analista financiero. Podría haber mencionado que había detectado 3 errores de facturación legítimos en el último año que le ahorraron a la empresa 1 millón de pesos. Pero estaban esperando que perdiera la compostura, que dijera algo que pudieran usar en un informe de salida. En lugar de eso, sonreí. No una sonrisa feliz, sino del tipo que pones cuando sabes algo que la otra persona no sabe. ¿Así que me despiden por educarme demasiado? Patricia intervino. No despedido.
Tu puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración. Pero te ofrecemos un generoso paquete de indemnización. Empujó una carpeta manila hacia mí. Tu acuerdo de finiquito. Si lo firmas hoy, recibirás 2 semanas de pago adicionales. Becerra añadió, también aceptarás no acceder ni retener ningún dato financiero propiedad de la empresa después de la terminación. Ahí estaba. La orden de silencio disfrazada de texto legal estándar. Me querían fuera y en silencio. Asentí, cogí la carpeta y la metí en mi bolso junto a mi taza de café reutilizable, la misma taza que había llenado cada mañana mientras revisaba las transacciones de proveedores que estos payasos no tenían idea de que aún eran rastreables. Entiendo perfectamente, dije. Clarísimo. No dije una palabra más. Salí como si fuera a almorzar. Pasé por mi escritorio, cogí mi planta y mi copia de seguridad de la carpeta personal. No toda la unidad compartida, solo un archivo comprimido llamado borradores de conciliación del cuarto trimestre. Lo habían pasado por alto, probablemente pensando que era trabajo inacabado. No lo era. Dentro había 6 versiones de nuestros estados financieros trimestrales que mostraban la progresión de unos libros limpios a unos números cocinados, además de mi hoja de cálculo de seguimiento personal con 8 meses de análisis de proveedores. Pensaron que habían despedido a un dron de finanzas silencioso y meticuloso. No tenían idea de que acababan de entregarle un arma cargada a la única persona que sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos. No lloré cuando llegué a casa. No di vueltas ni llamé a nadie. Demonios, ¿a quién iba a llamar de todos modos? Mi exesposa solo diría, te dije que ese trabajo te comería vivo. Mis hijos vivían al otro lado del país y pensaban que papá era aburrido. Fui directamente a mi apartamento, dejé mi bolso y encendí todas las luces. Sin sombras, sin lugar a dudas. Esto era la guerra ahora, y finalmente estaba listo para lucharla. A las 6:30 de la tarde, todas las superficies estaban cubiertas de papel. Transferencias bancarias, registros de adquisiciones, mis notas escritas a mano de esos cursos forenses. Usé un marcador de borrado en seco para mapear las empresas fantasma en el espejo de mi baño. A medianoche, parecía que la fiscalía había allanado un apartamento de un dormitorio y me había dejado como prueba. La cuestión con el crimen corporativo es que no es llamativo. No hay bolsas de lona con dinero ni cuentas en paraísos fiscales de dibujos animados. Es una factura de 1.442.700 pesos por consultoría de eficiencia de la cartera de proyectos, pagada a un proveedor sin LinkedIn, sin sitio web, sin número de teléfono que funcione. Son 3.797.400 pesos transferidos a una firma de soluciones logísticas registrada en un apartado de correos que comparte un número de identificación fiscal con una cafetería que cerró en 2019. Pero cuando tienes la formación para detectarlo, y la motivación para demostrarlo, esas migas de pan bien podrían ser letreros de neón. La herramienta de rastreo forense que había construido durante uno de esos laboratorios en línea cantó como un canario. Cada proveedor, cada pago, cada cadena de autorización mapeada con un detalle hermoso y condenatorio. Soluciones Cumbre, Grupo Consultor Vértice, Asesoría Ápice, todos los caminos llevaban a la mesa de la cocina de Jimena Becerra en Toluca. Crucé referencias de números de ruta bancarios, fechas de incorporación, incluso las malditas fuentes utilizadas en las facturas. Todo apuntaba a una conclusión: Sofía Becerra y su prima habían estado saqueando sistemáticamente esta empresa durante 18 meses, y se habían vuelto descuidadas porque nadie estaba mirando. Nadie excepto el aburrido analista de 48 años al que acababan de despedir por formación inapropiada. A las 2:15 de la madrugada, me tomé un descanso. Calenté otra taza de café en el microondas y me quedé mirando las pruebas pegadas a los armarios de mi cocina. Mis paredes parecían el sueño febril de un teórico de la conspiración, solo que yo no estaba intentando demostrar que los extraterrestres construyeron las pirámides. Estaba a punto de demostrar que la codicia, la estupidez y las conexiones familiares le habían robado 84 millones de pesos a mi antiguo empleador. Y tenía los recibos para probarlo. Al amanecer, tenía todo el flujo del fraude mapeado. 23 pagos a proveedores por un total de 84 millones de pesos en 18 meses. Todos aprobados bajo la autoridad de Becerra. Todos canalizados a través de empresas fantasma vinculadas a su prima Jimena. Todos marcados como gastos estratégicos con 0 entregables legítimos.
Guardé el archivo, hice una copia de seguridad en 3 lugares diferentes y luego hice una copia de seguridad de esas copias en el almacenamiento en la nube. ¿Paranoico? Tal vez. Pero había visto suficientes salidas corporativas para saber lo rápido que se revoca el acceso cuando cambia la marea. A las 9:15 de la mañana, me había duchado, impreso copias en papel y me había puesto mi buen blazer, el que usaba para las evaluaciones de desempeño cuando importaban. Mi apartamento todavía parecía un laboratorio de criminalística, pero estaba bien. Era la prueba de que algo importaba lo suficiente como para perder el sueño. Abrí una cuenta segura de ProtonMail y adjunté un archivo cifrado, irregularidades financieras de S. Becerra, evidencia documentada. El cifrado era de grado militar, otra cosa que había aprendido en esos cursos forenses. 3 destinatarios, el auditor externo de Mancera, el asesor legal de la Junta Directiva y la presidenta del Comité de Auditoría, Margarita Jiménez, una mujer que una vez congeló una adquisición de 4.000 millones de pesos porque alguien escribió mal, indemnización, en el contrato. El correo electrónico era simple, se adjunta documentación sobre la malversación verificada de fondos vinculada a aprobaciones ejecutivas. Se solicita una revisión a nivel de la Junta Directiva. Le di a enviar. Luego esperé. A las 10:47 de la mañana, mi portátil sonó. Nuevo mensaje de hlopez@mancera.com.mx. Asunto en blanco. Cuerpo del mensaje, ¿podemos hablar hoy? Línea confidencial a continuación. El hombre que respondió sonaba como si no hubiera sonreído en una década. Voz de grava y certeza. Hemos revisado sus materiales, dijo. Son creíbles y serios. Vamos a involucrar a un abogado federal. Bien. Querrán el rastro completo. Hay más. Me dio un enlace de carga, no de la nube corporativa, algo más oscuro. El mismo sistema que usaban para casos de fraude en la facturación de atención médica. Un búnker digital, legalmente hablando. Pasé las siguientes 3 horas construyendo el paquete completo. No solo evidencia, cronología, contexto, anotaciones. Relaciones con proveedores, cadenas de autorización, violaciones de políticas. Cada nota al pie que Becerra esperaba que nadie leyera. Cuando subí el archivo final, sentí como si estuviera lanzando un misil. A la 1:45 de la tarde, llegó otro correo electrónico de una dirección corporativa que no reconocí. Señor Pérez, acusamos recibo de sus materiales. Sesión especial de la Junta convocada hoy. Podríamos contactarlo para aclaraciones. Luego, silencio. Me quedé quieto durante 10 minutos, sin moverme, solo respirando. Este era el momento en que 12 años de observar números finalmente significaban algo. La mañana siguiente trajo el control de daños. Un correo electrónico para toda la empresa a las 8 de la mañana en punto, marcado como comunicación interna, confidencial. De gente y cultura, porque aparentemente eso suena más cálido que recursos humanos. Nos gustaría aclarar los rumores recientes sobre la partida de un ex empleado de finanzas. Este fue un asunto rutinario de recursos humanos, no relacionado con ninguna auditoría en curso. Seguimos comprometidos con la transparencia y el discurso respetuoso. Discurso respetuoso. Me reí a carcajadas. Había visto más respeto en una discusión en una gasolinera por billetes de lotería. Hacia el mediodía, me llegó información a través de mi antiguo contacto en cuentas por pagar. Becerra había convocado reuniones de emergencia, afirmando que todos los proveedores señalados eran contratos de desbordamiento de la dirección anterior, y que cualquier discrepancia era una clasificación errónea inocente. Inocente no funciona cuando los registros del sistema muestran que subes facturas fraudulentas los domingos por la noche. Esa tarde, un mensajero entregó un sobre negro en mi apartamento. Una carta de cese y desistimiento del Departamento Legal Corporativo. 3 páginas de amenazas disfrazadas de cortesía profesional. El mensaje: deja de hablar, deja de compartir, o enfréntate a un litigio por uso indebido de datos de propiedad. Intentaban amordazarme con el mismo contrato que habían usado para contratarme. Excepto que ya había solicitado protección para denunciantes ante las autoridades federales. Esa orden de silencio era papel higiénico sin valor. 3 días después, llegaron como fantasmas.
Sin anuncios, sin correos masivos, solo 3 personas con trajes grises pasando por la recepción con portapapeles y expresiones que podrían cortar el acero. El equipo de auditoría externa de Mancera no necesitaba presentaciones. La oficina se quedó en completo silencio. Hacia el mediodía, alguien dijo que uno de los auditores había metido a Esteban en una sala y había salido 5 minutos después sin decir una palabra. Otro rumor afirmaba que se le había dicho a Adquisiciones que congelara todo el acceso de los proveedores hasta nueva revisión. Luego, el auditor principal ojos agudos, voz como una máquina de fax entró en la oficina de cristal de Becerra sin llamar y cerró las persianas. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi sofá en pantalones de chándal, observando cómo se desarrollaba todo a distancia. Esa mañana, mi contacto de denunciantes me había enviado una foto con marca de tiempo de la sala de revisión de los investigadores, mi evidencia extendida sobre una mesa de conferencias como las piezas de un rompecabezas resuelto. A las 3 de la tarde, la Junta había sido convocada a una sesión de emergencia. Los 9 miembros presentes. A Becerra aún no se le había permitido entrar. La mantenían fuera, lo que significaba que ya no se creían su historia. La directora financiera fue despedida el jueves a las 9:43 de la mañana. No, renunció, ni, se retiró para buscar nuevas oportunidades. Despedida. Una palabra en un correo electrónico para todo el personal sin firma, sin adornos corporativos. A las 10:05, Sofía Becerra fue escoltada fuera por seguridad. Alguien tomó una foto borrosa de ella cruzando el estacionamiento con nada más que su teléfono y esa mirada de conmoción de alguien que finalmente había aprendido que no era intocable. A las 11:12, comenzó el verdadero espectáculo. El Departamento Legal Corporativo presentó una divulgación formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estados financieros bajo revisión federal. Gastos de proveedores congelados. Guía de ganancias rescindida. Mi teléfono empezó a sonar. No solo abogados, sino departamentos dentro de la empresa de los que no había tenido noticias en años. Puesto de asesor forense senior, horario flexible, usted pone la tarifa. ¿Interesado en liderar el esfuerzo de reconstrucción? Incluso Esteban dejó un mensaje de voz: si alguna vez quieres volver, yo respondería por ti. De verdad esta vez. No devolví las llamadas. No lo odiaba. Simplemente ya no le debía mi tiempo. Luego llegó la llamada que importaba. 7:45 de la tarde, número privado. La propia presidenta de la Junta, su voz precisa y mesurada. No solo expusiste un fraude, dijo. Nos preservaste. Sin tu trabajo, habríamos entrado ciegos al tercer trimestre. Las consecuencias financieras habrían provocado un colapso interno. Nos salvaste. 3 meses después, recibí mi premio de denunciante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 3.6 millones de pesos. Además de un contrato de consultoría por más de mi antiguo salario. ¿La mejor inversión que he hecho? Ese primer curso de formación de 980 pesos. Resulta que aprender a detectar la verdad paga mejor que esconderse de ella.